Tenemos que alegrarnos, porque en la presencia del Señor hay libertad, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, dice su palabra. Ahí en la presencia donde Dios está, ahí Dios está en medio de nosotros, y nosotros podemos tener plenitud de gozo. Aleluya. Dice la palabra de Dios ahí donde leímos en Job 8, versículo 7, dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estrado será muy grande. Hermanos, el tema que yo quiero hablarte hoy es sobre lo pequeño en las manos de Dios llega a ser muy grande. Todo lo que llega a manos de Dios, todo lo que tú le entregas, todo lo que, si tú vienes, no importa cuál sea tu condición, no importa tú cómo estés, pero si tú vienes y lo pones delante de Dios, Dios hace un cambio en eso. Dios puede hacer de algo pequeño, algo tan pequeño, puede hacer algo grande, algo que podemos sorprendernos nosotros. Amén. Y sabes, cuando Dios quiere hacer algo grande, cuando Dios quiere hacer algo extraordinario, algo maravilloso, Él no va a buscar de lo fuerte. Él no va a buscar a alguien sabio, a un poderoso, no. Dios no busca eso. Dios busca, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, 27 y 28, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que era. Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Cuántos podemos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Amén, porque Dios, dice su palabra, Él no busca a alguien que sepa, alguien que esté preparado, alguien que pueda hacerlo, no. Dios dice: de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. De lo vil eligió Dios, de lo débil del mundo, de lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, y de lo que no es, para deshacer lo que era. Dios hace cosas sorprendentes. Dios se mueve de esa manera, de una manera especial, de una manera que muchas veces no podemos entender tú y yo. ¿Por qué? Porque tú y yo éramos aquellos que la palabra de Dios dice: de lo débil del mundo. Tú y yo somos aquellas personas débiles. De lo necio del mundo, tú y yo somos aquella persona necia, pero Dios, en su grande misericordia, en su grande amor, nos eligió a nosotros. Dice: de lo vil y menospreciado, Dios nos tomó de ahí donde estábamos tú y yo, muertos en nuestros delitos y pecados, muertos en pecados, ahí donde estábamos. Dios nos tomó, nos rescató y nos sacó de ahí. ¿Para qué? Dice la palabra: para mostrar, para deshacer lo que no era. Amén. Para mostrar su gloria en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos. Eso es lo que hace nuestro Dios con aquello débil, con aquello que no es fuerte, con aquello que no es sabio. Dios cambia todas las circunstancias. Dios cambia toda la geografía de nosotros. Amén. Dios es tan grande que muchas veces no vamos a poder entender. Dice la palabra de Dios en Isaías que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Nosotros no podemos entenderlo, muchas veces no vamos a poder comprender, pero Dios es maravilloso, y Dios viene a ti y te está buscando a ti, y Dios nos busca. Dios nos busca para hacer algo grande de aquello pequeño que había, de aquello que era necio, para hacer algo sabio, para dar sabiduría, para dar entendimiento. De aquel débil, Dios lo hace fuerte. Dijo Pablo: en el poder de Dios, la debilidad del hombre se perfecciona. En tu poder mi debilidad se perfecciona, dijo Pablo. Gloria a Dios. Y puedo ver, mira, vamos a ver a Moisés.
leído la historia de Moisés. ¿Tú conoces la historia de Moisés? Hemos leído que aquel Moisés, aquel libertador del pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que nació en un tiempo cuando los israelitas estaban siendo esclavizados por los egipcios. En ese tiempo nació Moisés y no fue nada fácil, porque dice la palabra de Dios que aquel faraón mandó a matar a todos los niños. Pero dice la palabra de Dios que la mamá de Moisés agarró y hizo la cuna, aquel Moisés, donde puso a Moisés y lo llevó a las aguas. Y dice la palabra de Dios que lo encontró la hija de Faraón. Y sabes, dice que Moisés fue preparado en toda la sabiduría de Egipto. ¿Por qué? Porque estaba en la casa de Faraón. Vivió en la casa de Faraón, fue instruido conforme a la sabiduría de Egipto, conforme a las enseñanzas de Egipto. Lo enseñaron, lo prepararon para que estuviera preparado en todo. Y estuvo por 40 años. La palabra de Dios dice que una vez salió a ver a sus hermanos y vio a alguien que estaba golpeando a uno de sus hermanos y lo mató. Y a causa de eso, Moisés sale huyendo de Egipto. Y dice la palabra de Dios que llegó al desierto. Y tuvo que pasar otros 40 años donde Dios estuvo preparando a Moisés para que pudiera libertar al pueblo de Israel. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¿Por qué? Porque Moisés no libertó a Israel cuando él estaba en Egipto, cuando él estaba en el palacio de Faraón. Dios lo sacó, lo quitó de ahí, lo llevó al desierto y de ahí lo trajo una vez más para poder sacar a Israel de la esclavitud. Gloria a Dios. Podemos ver también a Eliseo. Eliseo era un joven también. Él trabajaba con las yuntas. Él era un agricultor, hijo de Safat. Y él dice la palabra de Dios que cuando Dios manda al profeta Elías para ungir a Eliseo, para que quedara en lugar de él, y llega Elías ahí donde está y lo encuentra arando. Dios no lo manda a buscar a alguno de los profetas. Dios no lo manda a buscar al templo. Dios lo manda, dice, y lo manda ahí con Eliseo. Y Eliseo era un agricultor que estaba arando en la tierra. Y Dios había visto el corazón de Eliseo. Y la palabra de Dios dice que aquel hombre agricultor que Dios lo ungió para ser profeta de Israel, vemos en la palabra de Dios los milagros que él hizo, como Dios usó la vida de Eliseo. La palabra de Dios dice, entre los milagros que hizo Eliseo, está cuando hizo multiplicar el aceite de la viuda, cuando curó la comida porque estaba envenenada. Eliseo fue y le dijo a Naamán, aquel general, le dijo: ve y sumérgete en el Jordán. Y esa lepra desapareció. Y podemos ver varios milagros que hizo Eliseo, aquel hombre que era un agricultor, pero que conocía a Dios, pero que Dios lo conocía a él. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios, hermanos, dice en el Salmo 113, 5 al 9, dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia la estéril, que goza en ser madre de hijos. Aleluya.
nuestro Dios, que se sienta a mirar en las alturas, que se humilla a mirar el cielo y la tierra, que levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso. Gloria a Dios. Podemos ver cuán grandes cosas puede hacer Dios con algo tan pequeño, pero que esté dispuesto a obedecer, que esté dispuesto a decirle sí a Dios. Hermanos, tú y yo no podemos decirle a Dios no. Nuestros argumentos, hermano, no son válidos delante de Dios. Tú y yo no podemos decirle no, Señor, no puedo, porque la palabra de Dios dice: a donde quiera que yo te mande, tú vas a ir, y lo que yo te diga que tú digas, eso es lo que tú vas a decir. Todo lo que Dios quiere que tú hagas, eso es lo que tú vas a hacer. Gloria a Dios. Porque si Dios está contigo, todo lo puedes tú en Cristo que te fortalece. Porque Jehová camina con nosotros, porque Jehová va con nosotros como poderoso gigante. Deja que Dios haga en tu vida lo que tenga que hacer. Amén. Deja que Dios haga lo que tenga, que Dios te levante, que Dios use tu vida, que Dios te prepare. Soporta el proceso, porque muchas veces va a venir proceso, muchas veces van a venir dificultades, pero dice la palabra de Dios que si Él está con nosotros, nosotros vamos a poder atravesar aquello por lo cual estamos pasando. Amén. Se dice que de la aceituna tiene que ser machacada para que dé el aceite. Tiene que ser bien exprimida, aplastada por piedras, para que pueda sacar aquello que se va a usar. Y Dios quiere sacar lo mejor de ti, pero tú tienes que soportar, tienes que pasar el proceso, tienes que aguantar, tienes que estar confiadamente en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vemos a Gedeón, también podemos ver aquel joven que estaba y dice que los madianitas venían a robar todo el trigo que ellos guardaban. Y él, cuando dice que el ángel de Jehová vino a él y le dijo: Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. Y la verdad, Gedeón no se miraba como un hombre valiente y esforzado. Gedeón se miraba como alguien que era oprimido, alguien que estaba siendo oprimido, alguien que estaba siendo ultrajado. Pero el ángel de Jehová, dice la palabra de Dios, que le dijo: Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. Y dice: Señor, ¿cómo es que está con nosotros? ¿Y que no ves todo lo que está pasando? Todo lo que los madianitas nos están haciendo, ¿qué no ves? Pero Dios dice: yo te levanto para que tú seas un libertador de Israel. Y es tremendo lo que Dios hizo con Gedeón. Dice la palabra de Dios que los madianitas eran un ejército aproximadamente de 135,000 personas. Y los soldados que se unieron a Gedeón fueron 32,000. Pero dice que cuando iban para pelear, Dios le dijo: no, son muchos los soldados que tú llevas. Y no vaya a decir Israel: por mi mano fuimos salvos. Dice: diles, y los que se quieran regresar, que se regresen. Y dice la Biblia que se regresaron en ese momento 22,000, quedando 10,000 nada más. Y podemos ver que no se quedó ahí. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Gedeón: no, son mucho el pueblo, muchos soldados los que tú llevas. Ve y haz esto, y de los que queden así, de los que beban el agua de esta forma,
de esos vas a tomar y esos van a ir contigo. Y dice la Biblia que nada más quedaron 300. Y con esos 300 hombres, Gedeón libertó a Israel. Tuvieron una gran victoria porque Dios les dio la victoria. Porque Dios de aquello pequeño, aquello que no sabe, aquello que es débil, Dios lo hace fuerte. Dios cambia las circunstancias, Dios cambia el tiempo, Dios cambia todo. Porque Dios es maravilloso. La palabra de Dios es grande, hermanos, y nuestros argumentos no tienen validez delante de Dios, no tienen valor. Porque no es lo que nosotros creamos, sino lo que Él quiere. Dice la palabra de Dios en Salmo 135:6: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios hace todo lo que Él quiere. Y Dios va a hacer lo que Él quiera en ti. Solamente yo te pido que puedas tomar la decisión de decirle: sí, Señor, aquí estoy. No importa cuál sea el proceso, yo voy a esperar en ti confiadamente. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé en Jehová, y Él oyó mi oración. Gloria a Dios, aleluya. Quiero que veamos 3 personajes a los que Dios levantó, a los que Dios usó. Hombres, los 2 primeros son hombres que pues no había una oportunidad para ellos, no había quizás un chance para ellos. Como muchas veces decimos: no, pues yo no creo que tenga la oportunidad. No creo que yo pueda hacerlo. No hay algo que diga o que yo pueda ver que sí voy a poder lograr hacerlo. Y uno de ellos es José. La Biblia dice que es el 11º hijo de Jacob. Pero a José Dios le dio 2 sueños. En uno de ellos dice la palabra de Dios que él vio los manojos que se inclinaban a él. En otro de esos sueños vio a la luna, al sol, a las estrellas que se inclinaban delante de él. Y todos los hermanos de José tenían envidia de él. Tenían mucha envidia de él. Entonces estaban enojados con él. Hasta su papá estaba diciendo: ¿qué significa esto? ¿Qué se trata esto? ¿Acaso yo y tu madre nos postraremos delante de ti y tus hermanos? Y él no sabía eso. Y sabes, para que él llegara, a donde Dios lo quería llevar, para que él pudiera estar en ese lugar donde Dios lo quería ver, donde Dios le dio esos sueños, tuvo que pasar un proceso, tuvo que pasar un tiempo, y no fue poco tiempo. Dice la Biblia que a los 17 años José fue vendido por sus hermanos a unos compradores por 20 monedas de plata. Dice la palabra de Dios que lo llevaron y lo vendieron a Potifar en Egipto. Estando él en Egipto, él empezó a trabajar, y el trabajo que él hacía era excelente. El trabajo en el cual él se desempeñaba era excelente, por lo cual Potifar lo puso como señor en su casa. Estaba yo investigando un poco y aproximadamente estuvo 11 años trabajando para Potifar, ahí en Egipto. Pero en eso viene la esposa de Potifar y dice que quiso estar con él, pero él no quiso, se rehusó. Entonces aquella mujer, por mandato de aquella mujer, lo meten a la cárcel, y está otros 2 años en la cárcel. Y vemos que ahí en la cárcel él le revela los sueños que soñaron el panadero y el copero del rey. Pero tuvo que pasar 2 años, y dice la palabra de Dios que él hacía las cosas excelentes. Él no podía ver, quizás decía: ¿cómo esos sueños, cuándo van a ser? ¿Cuándo van a suceder? ¿Cuándo se van a cumplir aquellos sueños que Dios me ha dado?
Pero él estando ahí en la cárcel, él hacía su trabajo excelente, y dice que lo pusieron como jefe ahí en la cárcel también. Entonces aquellos a los cuales les interpretó su sueño, salieron, se fueron, pero se olvidaron de él. Bueno, el copero, porque al otro lo mataron. Se olvidó de José. Hasta que llegó el momento de que el faraón tiene sueños y mandan a llamar a José, y José interpreta los sueños. Y aquel faraón dice que lo puso como señor, como el segundo en mando ahí de la tierra de Egipto. Pero para eso, hermanos, tuvo que pasar aproximadamente 13 años. José tenía 17 años cuando fue vendido, y a los 30 años él llegó a ser el segundo ahí en Egipto. Y podemos ver, si seguimos leyendo la Biblia, dice que sus hermanos llegaron ahí y se postraron delante de él. Llegaron buscándolo. Pero a pesar de eso, él no se engrandeció. Él se mantuvo humilde. No se exaltó por lo que Dios había hecho en él. No se exaltó porque no dijo: ahora yo soy el segundo, puedo hacer lo que quiera, puedo destruir a aquellos que me hicieron daño cuando yo era pequeño. Y podemos ver en la Biblia que José dijo: para esto Dios hizo lo que hizo. Para esto Dios me mandó a Egipto, para salvarme. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor. Sabes, hermano, José no tenía oportunidad. No tenía la oportunidad de llegar a ser alguien importante. Era el 11º hijo. Habían tantos delante de él, pero Dios vio el corazón de José. Aleluya, gloria a Dios. Otro también que podemos ver es a David. También no sabemos la historia de David. David era el 8º hijo de Isaí. Era un joven pastor y pastoreaba las ovejas de su padre. Pero en una ocasión dice que Dios mandó al profeta Samuel a ungir al siguiente rey de Israel, y lo manda a la casa de Isaí. Y llega a la casa de Isaí y pasan todos sus hermanos, pero Dios le dice: no, yo no miro el corazón, yo no miro la apariencia del hombre, yo miro lo que hay en su corazón. Y ni uno de sus hermanos mayores fueron, hasta que mandan a llamar a David. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Samuel: úngelo, porque este es. Pero al igual, hermano, al igual que José, él no tenía la oportunidad, porque era el 8º hijo. Al igual no tenía la oportunidad porque quizás era un simple pastor de ovejas. Dice la palabra de Dios que aproximadamente igual a los 17 años, él fue a ver la guerra que estaba entre los filisteos contra el pueblo de Israel, y se encuentra con Goliat, que está amenazando a Israel, y nadie se atreve a ir a luchar contra él. Pero dice que él tomó esa valentía en el Señor y fue y dijo: yo voy a ir a pelear contra él. Y pudiéramos ver que ahí, cuando Dios lo usa, cuando él mata a Goliat, podemos ver que todos se alegraron, todos se pusieron alegres, todo el pueblo de Israel, porque trajo salvación, porque mató a aquel filisteo que les daba miedo. Pero sabes, de ahí empieza a pasar un proceso también. El rey Saúl lo quiere matar. Aproximadamente dice que 10 años lo estuvo persiguiendo. Lo estuvo persiguiendo, tratando de matar. En algunas ocasiones David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo, porque él dijo: yo no,
mataré al ungido de Jehová. Podemos ver el corazón de aquel hombre. Por eso la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y la palabra de Dios dice que a los 30 años empezó a reinar. Pero para que llegara ahí, donde Dios había mandado a ungirlo desde los 17 años, tuvo que haber un proceso. Y tuvo que pasar momentos difíciles, momentos de persecución, donde él, dice la Biblia, que él tenía victorias, pero aquel Saúl le tenía envidia. Tuvo que pasar momentos difíciles. Hermano, no te sorprendas cuando tú estés pasando un momento difícil. No te sorprendas cuando tú estás en momentos de dificultad, en momentos que no sabes qué hacer, en momentos tan difíciles en tu vida que digas, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer en este momento, en esta circunstancia, no sé qué hacer. No te sorprendas, porque Dios algo tiene preparado para ti, porque Dios está preparando algo para tu vida, para tu familia. Dios lo está preparando. Pero persevera confiando en el Señor, créele al Señor, confía en Él. No dejes que las circunstancias de la vida vengan a querer sacarte del camino, de la jugada, de la dirección en la cual tú vas. El apóstol Pablo dijo: no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Me mantengo firme, me mantengo en la mirada de aquel premio que me está esperando. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermanos? Perdónalo, medio malo de la garganta. El tercer personaje aquí del cual te quiero hablar nos da un claro ejemplo de humildad y obediencia, y ese es Jesús, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Jesús, la palabra de Dios dice que Jesús se despojó de su trono, se despojó de su gloria. Siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios. Y la Biblia dice que Él nació en un lugar llamado Belén de Judea, en un establo. Y Jesús nace ahí y crece. Pero dice la Biblia que Jesús crecía en gracia y en sabiduría ante Dios y delante de los hombres. Y también para que Él llegara a cumplir su ministerio, tuvo que pasar un tiempo. Dice la Biblia que a los 30 años Jesús fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Pero dice la Biblia que cuando Jesús venía, Juan dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús es bautizado, dice que después de que Él fue bautizado, los cielos se abrieron. Y cuando los cielos se abren, he aquí el Espíritu Santo desciende sobre Él en forma de paloma y reposa sobre Jesús. Y dice una voz del cielo que decía: he aquí mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en quien yo me complazco, en quien está mi delicia, mi deleite. ¿Por qué? Porque se mantenía en obediencia, porque se mantenía en una comunión con el Padre, porque estaba cerca siempre, buscando a su Padre. Y en ese momento que fue bautizado, dice que aquí aparece el Dios verdadero, aparece el Espíritu Santo y aparece el Verbo que fue hecho carne. Podemos ver
en ese momento, y después de ahí dice que sale y es llevado al desierto y regresa en el poder del Espíritu para cumplir su ministerio y empieza a sanar, empieza a hacer milagros, empieza a limpiar a los leprosos, a darle vista a los ciegos, a abrir los oídos de los sordos. Los endemoniados eran libertados. Y podemos ver todo lo que Dios estaba haciendo, pero dice que los principales sacerdotes le tenían envidia. Los fariseos le tenían envidia, porque Jesús vino a cambiar todo el sistema de aquellos en el cual ya estaban amoldeados. Pero Jesús vino a quitar todo ese sistema, y Él vino a decir: ama a tu prójimo. Ora por aquellos que te maldicen, por aquellos que hablan mal de ti. Ora por aquellos que te ultrajan. Bendícelos. Y entonces Jesús empieza a hacer grandes cosas, pero la gente quería que muriera. Los sacerdotes, los principales de la sinagoga querían que muriera. Y entonces Jesús es llevado a la cruz, y Él muere en aquella cruz del Calvario para traernos libertad a nosotros. Pero el tercer día Jesús resucita y asciende al cielo. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 5 al 11, dice: haya pues a vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y aquí viene lo grandioso, lo que Dios hizo con Jesús. Dice en el versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Aleluya. Jesús se tuvo que humillar, siendo Dios, se humilló, dejó su gloria, se despojó, y por lo cual dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué no puede hacer Dios contigo? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer contigo? Dice la palabra de Dios que para el hombre a veces es imposible, pero para Dios todo es posible. Hermanos, tenemos que creerle a Dios, tenemos que confiar en su palabra, tenemos que abrazar las promesas de Dios que son para nosotros, son para nuestra vida, son para ti, para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Y dice la palabra de Dios que si tú obedeces la palabra de Dios, que si tú estás atento a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus ordenanzas, dice que la bendición alcanzará hasta 1000 generaciones. Si tú te mantienes atento y en obediencia y las pones por obra. Gloria a Dios, aleluya. Job 8:5, ahí donde leímos, dice que si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar tu morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estrado será muy grande. Gloria a Dios, aleluya. Quiero que veamos 3 principios aquí que nos pueden ayudar, que pueden afectar a nuestras vidas para bien, y los podemos aplicar en nosotros para que podamos nosotros
vivir la palabra de Dios, para que nosotros podamos confiar en la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios y podamos recibir todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Número 1, en el versículo 5 dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Busquemos a Dios con desesperación. Sé la palabra de Dios. Como el ciego brama por las corrientes de las aguas, así, oh Dios, clama por ti el alma mía. Busquémoslo desesperadamente. Tengamos esa necesidad todos los días de nuestro Dios, de querer tener esa comunión, esa relación con nuestro Padre Celestial, que Él desea hablar contigo. Dice la Biblia que Dios ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, y en este tiempo lo hace por su Hijo. Dios nos está hablando y Dios no deja de hablar. Dios sigue hablando a tu vida, Dios te sigue hablando, pero muchas veces no podemos escuchar porque estamos distraídos, porque descuidamos nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Entonces dice la palabra de Dios, primer principio: si tú de mañana buscares a Dios, busca a Dios en oración. Sabes, el salmista David dijo: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, esté atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Estaré confiado en ti. Dice su palabra que Dios es como un escudo alrededor de los que le temen y los defiende. Que Dios guarda en completa paz aquel cuyo corazón en Él persevera. Dice la palabra de Dios que caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Dice la palabra que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Que aunque andemos en sombra de muerte, en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. La semana pasada Dios me hablaba sobre el Salmo 91. Y Dios me mostraba que ese salmo lo podemos usar. Muchas veces lo usamos nada más para tenerlo, para leerlo, para aprenderlo. Y muchos no lo sabemos. Pero es un salmo que podemos usar para guerra espiritual. Y yo quiero hablar de la próxima semana de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo está. El enemigo existe. Hay principados y potestades que se están moviendo. Muchas veces nosotros no podemos ver, porque nuestros sentidos espirituales no están despiertos, no están activos. Pero el enemigo se está moviendo. El enemigo quiere destruir. Por eso tú y yo tenemos que prepararnos y estar alertas, estar despiertos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, busquemos a Dios de madrugada, busquémoslo en todo tiempo, pero tengamos esa comunión con Dios. Segundo principio, en el versículo 6 dice la palabra de Dios: si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Mantente limpio y recto delante de Dios, amado hermano. Mantente puro. Mantente en una condición que a Dios le agrade, que Dios pueda decir: me deleito, me complazco en ti. En ti tengo mi complacencia. Que Dios se alegre de que tú estás obedeciendo, de que tú estás buscándolo, de que tú estás necesitando de Él, que tú te mantienes puro. Y déjame decirte que la palabra de Dios dice que Job era un hombre en el cual era íntegro delante de Dios, pero vino Satanás y tentó todo lo que él tenía, pero él se mantuvo en obediencia. Él no renegó a Dios. A pesar de todo lo que le fue quitado, dice, en un día perdió todo lo que tenía. Pero sabes, la Biblia dice al final que Dios le devolvió todo.
que Dios le dio todo lo que había perdido, porque se mantuvo firme, se mantuvo puro delante de Dios. Y podemos ver también la reacción de José, lo que él hizo cuando aquella mujer de Potifar vino para estar con él. Él dijo así: Génesis 39, 8 o 9 dice: y él no quiso, y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me es reservada sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él se mantuvo puro. La tentación se le presentó delante de él, pero dice la palabra de Dios que él huyó. Dice la palabra de Dios en Santiago que Dios no te va a traer ninguna tentación de la cual tú no puedas soportar, y juntamente con la tentación Él te va a dar la salida para que tú puedas vencer, para que tú te mantengas firme, para que tú te mantengas puro, recto delante de Dios, para que podamos resistir y podamos estar firmes delante de Dios, amado hermano. Aleluya, gloria a Dios. Mantengámonos puros. Y la tercer principio, en el versículo 7 dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estrado será muy grande. Podemos ver a Jesús. Él se humilló, tomando forma de siervo. Se despojó de todo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Sé humilde, seamos humildes, vivamos agradándole a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5 al 6, dice: igualmente, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere el tiempo. Aleluya. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos pueda exaltar. Que nuestra exaltación no venga por nosotros mismos, sino que venga de parte de Dios. Dijo Juan el Bautista: me es necesario menguar para que Él crezca, para que la gloria sea para Él. Yo no necesito la gloria le pertenece a Dios. Humillaos, dice, bajo la poderosa mano de Dios. Y sabes, cuando tú y yo nos humillamos, cuando tú y yo nos hacemos nada delante de Dios, cuando tú y yo venimos y reconocemos que delante de Él no somos nada, Él toma aquello, Él te toma a ti y te engrandece y te hace florecer. La palabra de Dios en Mateo 13 nos habla sobre el grano de mostaza. Dice que es pequeña, una pequeña semilla, la más pequeña de todas, pero cuando crece y se hace grande, es un árbol que se hace muy frondoso y puede dar sombra. Amén. Hermanos, Dios te quiere usar a ti, Dios quiere usar tu vida. Deja que Dios te use, que Dios te lleve por el proceso, por el camino. Y cuando tú estés listo para servir a Dios, tú puedes bendecir a otros. Tú puedes ayudar a otros. Tú puedes dar sombra, dice, que aquella semilla de mostaza que se hace un árbol grande puede dar sombra a muchos. Entonces tú puedes ayudar a otros cuando Dios te toma aquello que no es nada y Dios lo hace algo en sus manos, algo muy grande, y tú puedes bendecir a alguien más, tú puedes ayudar a alguien más. Pero cuando Dios haga lo que tenga que hacer contigo, mantente humilde, mantente
en obediencia a Dios, cuando Dios haga lo que va a hacer en tu vida. Tenemos que mantenernos firmes. Amén. Tenemos que estar en obediencia y tenemos que estar conectados con la fuente de vida, que es Dios. Con esa fuente de vida que es Jesucristo. Amén. Porque cuando nosotros estamos conectados, cuando nos mantenemos en obediencia, cuando nos mantenemos en humildad, nada nos va a desviar del propósito por el cual Dios ha hecho lo que hace contigo. Amén. Nos vamos a mantener firmes. Pero para eso nunca nos desconectemos de la fuente que es nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos ser como aquel árbol que dice la palabra de Dios en Jeremías 17, 7 al 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente se echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Porque está conectado con la fuente, porque estamos conectados. Dijo Jesús: yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Hermanos, seamos productivos, produzcamos frutos, hermanos. No seamos estériles, demos frutos. No nos quedemos ahí, no digamos como aquellos hombres que dijeron: no, yo no puedo. ¿Sabes que León dijo: no, yo soy el más pequeño de la casa y mi familia es pobre en Manasés? Pero Dios tenía algo para él. Pero Dios lo vio y lo tomó. Y aquel pequeño Dios lo llevó para que salvara a Israel. Amén. Entonces nuestra condición, entonces lo que tú y yo seamos, no importa de dónde seamos, de dónde vengamos, cuál sea nuestra familia, no, dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros para cumplir su voluntad, para cumplir su propósito, para extender su reino. Aleluya, gloria a Dios. Dejemos que Dios obre en nosotros. Amén. Vamos a orar en esta hora, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Si tú puedes hacer algo conmigo, hazlo. Te entrego mi vida. Yo creo que todo lo pequeño en tus manos puede llegar a ser grande. Tú puedes cambiar todo. Tú puedes cambiar el tiempo, puedes cambiar las circunstancias, tú puedes cambiar la geografía, tú puedes cambiar todo lo que está a nuestro alrededor. Tú lo puedes hacer. Tú haces maravillas y milagros. Tú lo puedes hacer y yo creo en ti. Yo confío en ti, yo espero en ti. Ponte de pie, vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Confiamos en tu palabra, confiamos en lo que tú nos has dejado, en tus promesas, Señor, que son verdaderas. Bendito Jesús, te damos gracias. Bendito Espíritu Santo, gracias porque tú vienes sobre nosotros y nos enseñas, porque tú vienes sobre nosotros y nos capacitas. Vienes sobre nosotros para que podamos cumplir la gran comisión a la cual tú